Ya, nos ponemos de pie. Muy buenos días. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta comisión de recursos hídricos, desertificación y sequía. Le damos la bienvenida a los señores senadores Tomás de Rementería y el senador Carlos Kuchel. Como también le damos la bienvenida a la señora ministra Jessica López, de Obras Públicas, al jefe de gabinete, señor Cristian Rojas, al coordinador del área hídrica, señor Carlos Esteves, el coordinador legislativo, señor Tomás Mendoza, de la Fundación Chile, a la subgerenta de sustentabilidad y directora de escenarios hídricos 2030, la señora Ulrike Brochek. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Se ha recibido una comunicación del señor Superintendente de Servicios Sanitarios con información de contratos suscritos por la Superintendencia con entidades privadas a fin de apoyar el proceso de tarificación de los servicios sanitarios rurales. A su turno, la señora directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho llegar el informe INDH en terreno, Derecho al agua y saneamiento en la provincia de Limarí, región de Coquimbo, antecedentes que ya se remitieron a vuestros correos. Eso, señor presidente. Ya, gracias. Secretario, ¿damos cuenta del proyecto de ley que vamos a ver el día de hoy? Perfecto. Señor presidente, el día de hoy está en tabla el proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de recursos hídricos y modifica los cuerpos legales que indica. El objetivo del proyecto es crear una nueva institucionalidad nacional de los recursos hídricos para fortalecer su gobernanza, planificación, regulación, inversión en infraestructura y gestión, así como facilitar la administración de la información y la fiscalización del sector. Este proyecto ya fue visto en primer término por la Comisión de Obras Públicas, que lo aprobó en general, y posteriormente pasó a esta comisión, que realizó 2 sesiones en los meses de enero y marzo del año 2022, en que el exministro Moreno hizo una presentación de los antecedentes fundamentales del proyecto, de las características, y también participaron la Fundación Ecosur, la Fundación Nehuenco, fundamentalmente, que hicieron presentes sus opiniones respecto de esta materia. Y en esta ocasión, junto con invitar a la señora ministra de Obras Públicas, se invitó también a la Fundación Chile, que está representada, como decía el señor presidente, por la subgerente de sustentabilidad y directora de escenarios hídricos 2030, la señora Ulrike Brochek. Entonces, lo que correspondería sería proceder a, como usted lo estableció en la citación, señor presidente, después de escuchar al Ejecutivo y a Fundación Chile, votar en general esta iniciativa, y una vez que se vote en general, va a la sala para los mismos efectos. Eso, señor presidente. Perfecto, entonces le damos la palabra a la señora ministra de Obras Públicas. Tiene la palabra, ministra. Gracias, presidente. Saludar a los integrantes de la comisión, agradecer esta ocasión. Como se relataba, este es un proyecto que fue presentado el año 2021, me parece, y fue aprobado en general en la Comisión de Obras Públicas del Senado y enviado a esta comisión de recursos hídricos, y es donde estaba radicado desde esa fecha, marzo del 2022. Solo decir una cosa práctica primero, presidente. Cuando a uno le toca adentrarse en la institucionalidad pública, en particular del agua, como es mi caso, a través del Ministerio de Obras Públicas, la
constatación principal tiene que ver con que probablemente el 80 o 90% de las decisiones y la gestión del agua en Chile se ejecuta a través de algún organismo del Ministerio de Obras Públicas. Y paso a enumerar la Dirección General de Aguas, donde está, usted sabe, todo el registro de los derechos de aprovechamiento de agua, está la fiscalización del uso, están diversas autorizaciones que se solicitan a la Dirección General de Agua cuando cualquier obra se realiza y tiene que ver con algún cauce, el otorgamiento de derechos cuando es posible, y toda la relación también con los organismos usuarios del agua. Estamos hablando de la Junta de Vigilancia, las asociaciones canalistas. También tenemos a la Dirección de Obras Hidráulicas, que es la encargada de construir la infraestructura hídrica de Chile, ya sea a través de la Ley 1123, a través del propio Ministerio o a través de la Dirección de Concesiones. Y cuando hablamos de infraestructura hídrica, hablamos de toda la infraestructura para la recolección y conducción de las aguas lluvias, por ejemplo, toda la infraestructura para hacernos cargo de los cauces de los ríos, estoy hablando de enrocados, encauzamientos, todo lo que dice relación con la infraestructura para proteger la infraestructura y las personas en relación con las activaciones de quebrada y el control aluvional, que es harta infraestructura también, y la infraestructura de riego, que a través de un proyecto de ley que fue aprobado en forma rápida, nos permitió pasar de infraestructura de riego a infraestructura multipropósito, si recuerda, senador. Y también todo lo que dice relación con la responsabilidad del agua para el consumo humano. La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, en lo que dice relación con el agua potable en las zonas rurales de Chile, aquí estamos hablando de la relación y el fortalecimiento de hoy día más de 2.400 servicios sanitarios rurales que existen en Chile, APRs, y también las inversiones, tanto de nuevos APRs, nuevos servicios sanitarios rurales, como la mantención, la reparación y el reemplazo de los antiguos. Recordemos que este es un programa que se inició el año 64, tiene 60 años, y por lo tanto hay son 2.400 sistemas, por lo tanto hay una demanda permanente de inversión. Y por otro lado, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, donde el modelo, como sabemos todos, es un modelo de concesión de los servicios por parte de las empresas sanitarias, con las empresas sanitarias, y la Superintendencia es el organismo fiscalizador, entonces, de todo el aprovisionamiento del agua potable y el saneamiento en todas las ciudades de Chile. También está dentro del Ministerio una organización que se llama el Instituto Nacional de Hidráulica, que es un instituto más bien enfocado en el estudio y la ingeniería hidráulica, que también depende del Ministerio. Entonces, cuando uno ve esa cantidad de funciones y organismos que son parte del Ministerio de Obras Públicas, en realidad, cuando uno está sentado en esta silla, presidente y senadores, la necesidad de que exista un órgano que coordine todas estas actividades que tienen que dar cuenta de algo que nosotros sentimos que es responsabilidad del Ministerio, que es la seguridad hídrica de Chile. No está escrito así en nuestra legislación, pero eso es lo que se espera. Entonces, un proyecto de ley que crea, en el caso del proyecto de ley que se está planteando, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, parece de toda lógica. Mire, como elemento básico, como un órgano coordinador de las distintas instituciones que en el Ministerio existen y que yo acabo de enumerar. Aparte, por supuesto, de todos los comités y interministeriales y diversos donde hay que participar. Por la significación de los recursos hídricos. Entonces,
como concepto, conceptualmente, la creación de un organismo coordinador dentro del Ministerio de Obras Públicas es una cosa que cae, en realidad es una cosa que cae de Maduro. ¿Ya? Hoy día no existe esta subsecretaría, pero ahí entonces tenemos que tener una mesa coordinadora porque es esencial. Es esencial. No es posible hacer inversiones sin que esté, no sé, por los servicios sanitarios rurales, la sanitaria, en fin, todas las obras hidráulicas, todo lo que acabo de mencionar de la Dirección General de Agua, en fin. Entonces, como concepto, senador, yo creo que, y presidente de esta comisión, legislar sobre este tema es esencial. Esta es una recomendación también que existe hace muchos años del Banco Mundial, planteado en términos de que la institucionalidad está muy dispersa, pero en realidad no está tan dispersa, pues está en el Ministerio de Obras Públicas. Y por lo tanto es de toda lógica y por lo tanto a nosotros nos parece que es un buen proyecto y al menos una buena discusión que sería bueno hacer en esta comisión. Eso. Gracias, ministra. Le pasemos la palabra a Carlos Esteves. ¿Tienes algo que decir o al final? No, presidente, yo creo que la ministra fue muy clara. Muchas gracias. Perfecto. Le ofrecemos la palabra entonces a la subgerente de sustentabilidad y directora de Escenarios Hídricos 2030, la señora Ulrike Broche. Muy buenos días, presidente. A través de su intermedio, saludar a los senadores de la comisión, a la ministra. Gracias por el espacio y la invitación. Voy a presentarles una mirada que representa un poco el trabajo desde Fundación Chile en distintas instancias y particularmente en las últimas respecto de lo que ha sido una iniciativa llamada Escenarios Hídricos 2030. Voy a ver aquí si puedo compartir la presentación. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, esta iniciativa de Escenarios Hídricos 2030 ha sido liderada por Fundación Chile, la Fundación Futuro Latinoamericano y Fundación Avina, junto también en este caso en la mirada institucionalidad con el BID, Somalab y más de 200 organizaciones públicas, privadas del mundo de la academia y también organizaciones no gubernamentales a nivel país. Son más de 200 los organismos que han participado en este proceso a nivel nacional. Fue una mirada de integración de las propuestas existentes, el desarrollo de un diagnóstico y también una co-construcción colectiva levantando los principales desafíos, ¿ya? Desde ahí entonces voy a mostrar un poco esos hallazgos y esas brechas que esta institucionalidad debiese mirar para ir abordando en este proceso, ¿no?, que se inicia acá y se trabaja en la comisión. La primera pregunta, y también decir que como Fundación Chile hoy día estamos trabajando también en una iniciativa de la Fundación de Encuentros del Futuro, que está junto con CRUCH y academia y múltiples organizaciones a nivel nacional, trabajando justamente en este momento también una propuesta con mirada a futuro, también una propuesta de institucionalidad en materia de recursos hídricos y también de escenarios futuros, de tecnologías, de soluciones que podemos impulsar. Entonces, desde ese espacio donde estamos actualmente trabajando y donde hemos tenido la posibilidad de escuchar muchas visiones de los distintos actores, ¿cierto?, que se relacionan con la gestión de los recursos hídricos, que lo primero es importante constatar de que necesitamos efectivamente una institucionalidad hídrica robusta, que esto es bastante urgente,
tenemos que mirar algunos datos para darnos cuenta de eso, como bien decía la ministra. Y la pregunta luego es, ¿para qué necesitamos esta institucionalidad hídrica robustecida, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos y brechas que tenemos que necesitamos abordar para mejorar la gestión actual? De manera de también aprovechar el conocimiento y la experiencia que existe ya en esta materia, ¿no? Y así optimizar una propuesta que pueda ser ágil y ser lo más efectiva posible. Sabemos todos en esta comisión que trabaja en recursos hídricos que Chile es uno de los países que ha sido indicado de los más afectados a futuro, ¿cierto?, por escasez de agua. Ahí aparece un mensaje del WRI en su análisis de que somos el único país latinoamericano que está en una condición de escasez hídrica extrema a futuro. Nosotros como país cumplimos 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad ante el cambio climático. Por lo tanto, somos un país que, como escenario futuro, sí va a ser de escasez de agua, ¿ya? Ahora, nosotros, por otro lado, sabemos hoy que este problema se extiende a lo largo del territorio nacional y no es solamente un problema que se concentra en algunas zonas del país. Tradicionalmente mirábamos la zona norte, ¿cierto? Últimamente hemos estado mirando la zona sur, también afectada con escasez. Sin embargo, es importante señalar que también este problema se está trasladando al sur y a la zona austral de Chile, lo que es bastante preocupante o al menos nos indica de que esta es una materia de alcance nacional, pero que la geografía que nosotros obviamente tenemos como país es tan diversa que también las soluciones van a ser específicas para las distintas realidades territoriales y no existen soluciones únicas, soluciones mágicas que nos puedan resolver el problema como un todo, sino que se trata de una combinación múltiple, digamos, de opciones y de soluciones que tenemos que integrar para abordar este problema y con la mirada adaptada al territorio. Y en un año tan lluvioso como tuvimos el año pasado, con fenómeno del Niño, ¿cierto?, recordar que la Dirección Meteorológica de Chile indica aún así un déficit de precipitaciones respecto de años históricos en un año lluvioso, tanto en la zona norte como en la zona sur de Chile, como indica el mapa que estoy mostrando ahí a mano derecha. Entonces, esto es un tema que todavía existe, quizás hay una percepción de que llovió, pero en realidad, si analizamos con los datos y promedios históricos, estamos en una condición claramente compleja, que ya se evidencia, y solamente como último dato, mencionar que esta situación no solamente tiene que ver con escasez y sequía, sino que también tiene que ver con cómo usamos y cómo gestionamos las intervenciones sobre los recursos, y aquí vemos que, de acuerdo a datos, ¿cierto?, de monitoreo de la Dirección General de Aguas, en un análisis que realizamos en escenarios hídricos, que la mayoría de los pozos analizados presentan una tendencia negativa. Es decir, nosotros para sostener el desarrollo económico nacional estamos sosteniéndolo en base a reservas de agua porque estas fuentes de agua, que son estas reservas de agua subterránea, están descendiendo porque se están recargando menos que el agua que se está extrayendo, ¿ya? Entonces, esas reservas, la pregunta es cómo las sostenemos, cómo nos preocupamos de recargar estos reservorios para sostener el desarrollo a futuro. ¿Y qué va a pasar cuando eventualmente en algunas zonas del país estas reservas de agua ya se vayan agotando porque nuestro desarrollo hoy día requiere más agua que la que estamos teniendo? Entonces, estos son obviamente evidencias de un problema que es bastante complejo y como decía, de múltiples componentes. Si nosotros miramos además cómo estamos en los indicadores de reportabilidad nuestra a nivel de ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquí tenemos un ODS que es el 6.5 de gestión integrada de recursos hídricos, que evalúa justamente el avance de nuestro país en materia de gestión, respecto de políticas públicas, institucionalidad, arreglos institucionales, ¿cierto?, y marco normativo y de gestión. Y lo que vemos en este análisis último del 2024, que de acuerdo al último reporte, Chile lamentablemente en materia de gestión y de avance en implementación de gestión integrada de recursos hídricos está quedando atrás y está en los últimos
valores incluso en los países iberoamericanos junto con Ecuador. Entonces, si miramos el mapa a nivel mundial, vemos que estamos en las condiciones de más bajo avance, ¿ya? Y bueno, uno de los estudios más referenciados, como mencionó la ministra, ha sido el del Banco Mundial del 2013, que hizo uno de los diagnósticos realizados. Este ha sido muy referenciado, probablemente porque proviene también de una institución internacional, ¿no?, que hace una mirada a un diagnóstico de la situación. Y dentro de los hallazgos más relevantes estaría que tenemos esta dispersión, ¿cierto?, institucional, como bien mencionaba la ministra, de 43 instituciones que tienen atribuciones por ley para gestionar los recursos hídricos, y que eso significa una superposición, duplicidad o incluso vacío de funciones. Tenemos 101 funciones en este diagnóstico identificadas, pero que son de liderazgo, operación y apoyo, ¿ya? Son distintos tipos de funciones, y es importante destacar que, bueno, nosotros actualizamos este estudio al año 2021 y constatamos que de los 43 organismos ahora tenemos 56 organismos. Ha aumentado en el tiempo esta dispersión, y eso tiene que ver con que tenemos nuevos ministerios, como el Ministerio de Energía, tenemos el Ministerio de Ciencias, de Tecnología y de Innovación, y algunas divisiones ministeriales nuevas, ya en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, hemos subido a 56 organismos públicos que tienen atribuciones para la gestión en estas distintas funciones. Y cuando miramos el desempeño de estas funciones, en realidad las funciones que son operativas y de apoyo tienden a tener un mejor desempeño, y son más bien las de liderazgo las que tienen mayor debilidad, y lo que estaría indicando que con una mayor coordinación de aquellas funciones de liderazgo podríamos estar funcionando mejor, y que las de operación y apoyo, como las que mantienen ciertos distintos ministerios, esta dispersión de ministerios, eventualmente podrían seguir funcionando muy bien en cada uno de los ministerios, y no necesariamente tendríamos que cambiar estas funciones, pero sí requeriríamos de que las atribuciones de liderazgo fueran más concentradas y coordinadas por alguna entidad, ¿ya? Eso es un poco lo que sale, y destacar ahí, como se mencionaba, en particular la Dirección General de Aguas es la dirección que concentra la mayor cantidad de funciones y de funciones de liderazgo de todas las instituciones que hemos visto. Por lo tanto, aquí vemos el potencial que tiene la Dirección General de Aguas en esta coordinación o en este liderazgo. En relación a las brechas levantadas en estos análisis, y acá nosotros integramos 50 informes de diagnóstico realizados a nivel nacional, hay harto trabajo y harta trayectoria de trabajo en este tema. Dentro de los principales que normalmente ocurren, y que entonces este proyecto de ley y la propuesta de institucionalidad debiese ir abordando, ¿ya? Desde una mirada de institucionalidad, tiene relación con la definición de una política pública de recursos hídricos, junto con su plan, ¿cierto?, que no tenemos hoy. Hemos tenido estrategias y políticas, pero al no tener metas o compromisos, en realidad no hemos podido hacer seguimiento de aquellas. Entonces necesitamos una política pública de Estado que trascienda las administraciones, que vaya más allá de una administración y se convierta en una política de Estado, ¿cierto?, como lo hemos hecho en otras materias como de energía, por ejemplo, que las políticas que se han desarrollado en ciertas administraciones han trascendido a las administraciones y han podido tener una continuidad. Asimismo, en materia de instituciones y organismos, dentro de las brechas está esta deficiente coordinación institucional, la fragmentación de las instituciones que ya mencioné, una toma de decisiones centralizada en Chile, que este es un tema bien relevante, una falta de jerarquía de la Dirección General de Aguas para el ejercicio del potencial de sus atribuciones que vimos que tenía, pero en el fondo la falta de jerarquía de la DGA estaría limitando que pueda entonces ejecutar, digamos, a potencialidad esas funciones. La falta de mecanismos de participación en toma de decisiones, que este es un tema relevante porque tiene que ver con cómo las localidades, cómo los territorios están participando formalmente en las tomas de decisiones y la planificación o estas políticas públicas que necesitamos impulsar.
Y tenemos la gobernanza desconectada en distintos niveles, tanto entre niveles locales y el nivel central, como entre sectores públicos y privados. Y en materia de instrumentos de gestión, insuficiente financiamiento es otra brecha que se detecta, digamos, se definen estos diagnósticos: ausencia de gestión integral a nivel de las cuencas, falta de consolidación y acceso a información hídrica y deficiente fiscalización. Entonces, dentro de la institucionalidad, un componente relevante que aparece y que voy a ir como explicitando tiene que ver con la participación de los territorios, las regiones, las organizaciones locales. Y esto se evidencia y se manifiesta, por ejemplo, nuevamente en otro indicador del ODS 6.51, en materia de la existencia o no de organizaciones a nivel de cuenca para la gestión integrada de recursos hídricos por cuenca o de acuífero. Y ahí, bueno, nuevamente Chile está muy abajo en este tema. Y en el mapa ustedes pueden ver que somos pocos en el mundo que no tenemos una organización a nivel de la cuenca para la gestión y la gobernanza local, y de hecho Chile es el único país OCDE que no tiene estos organismos, ¿no? Para la gestión a nivel de cuenca. Entonces, han habido muchos estudios, muchos diagnósticos, muchas propuestas. Acá este tema sale de manera reiterada cada cierto tiempo, y no es que lamentablemente las lluvias generan un alivio y una percepción tal vez errada de nuestra situación hídrica nacional, pero acá no ha existido ausencia de propuestas en materia de institucionalidad, y aquí hay algunas de ellos, y nosotros estamos viendo en este proyecto de ley específicamente la emanada que salió, ¿cierto?, del proceso último de la Mesa Nacional de Agua, y bueno, y han habido otros antes y después de eso y que confluyeron en esta propuesta, pero otras que también tienen visiones complementarias, tal vez puede decirse. Ahora, ¿cuáles son las características y las funciones o los atributos que deberían considerarse en el contexto del desarrollo de este proyecto de ley o que acompañan a este proyecto de ley? Habiendo entendido que sí necesitamos una institucionalidad, que sí necesitamos avanzar y en distintos niveles, ¿cuáles son las características? Y es que nosotros primero tenemos que partir por reconocer la multiplicidad de organismos que tenemos en distintos niveles, y que se requiere esta mirada más sistémica. Y la invitación, de alguna forma, es que la visión de este proyecto de ley sea más amplia que solamente el nivel nacional central, que presente dentro de su mirada, su visión, un sistema nacional de gestión de recursos hídricos amplia y multinivel, como la que va a ser óptima para una gestión descentralizada, ¿ya? Y que reconozca a la vez todas las organizaciones que hoy día existen y que tienen atribuciones a nivel local, a nivel regional, también para la gestión de los recursos hídricos, para que seamos más efectivos en el actuar de esta institucionalidad, ¿ya? Entendiendo que esto en realidad es un sistema nacional, más que una institucionalidad puntual, digamos, los fundamentos principales de esta institucionalidad que estamos mirando, que estamos proponiendo a nivel nacional, debiese ser con un carácter de coordinación sistémica y transversal, sin sesgo a un sector en particular, porque lo que requiere es unificar y coordinar efectivamente las distintas miradas en pos del recurso hídrico para el desarrollo sustentable de todos sus sectores. Entonces, es muy relevante que esta coordinación sea verdaderamente con una mirada sistémica, que la estructura que se plantee sea descentralizada, porque tal vez hoy no estamos en la capacidad de presentar un proyecto que mire todos los niveles. Sin embargo, a nivel local sí que hay capacidades para comenzar desde ahora una gestión de recursos hídricos que podría avanzar en paralelo, ¿ya?
y no en forma lineal, porque dada la urgencia que tienen los territorios y los problemas que estamos viviendo, es que necesitamos también articular esas miradas regionales a los gobiernos regionales, a los municipios, a las organizaciones de usuarios de agua, al agua potable rural en su conjunto, para que agilicemos la entrada de acciones concretas que resuelvan estos problemas. Entonces, esta estructura sin duda tiene que ser planteada desde una mirada de descentralización, con espacios formales de participación, sobre todo en los niveles locales, donde se considera la cuenca como la unidad base para la gestión hídrica, que es lo que se considera a nivel mundial, que tenga una mirada puesta en el futuro para la sustentabilidad y la resiliencia también a lo que va a venir de los efectos del cambio climático, con un financiamiento claro y una capacidad técnica para la toma de decisiones. Y dentro de sus principales roles, debiese considerar esta implementación de la política pública con metas claras y planes, ¿cierto?, a nivel nacional y local, dar soporte técnico, promover la instalación de las gobernanzas a niveles de cuenca, crear, implementar y monitorear instrumentos de gestión para apoyar efectivamente las políticas y apoyar y coordinar a todos los organismos que están en distintos ministerios con funciones operativas y de apoyo para que puedan hacer bien ese trabajo y cumplir esas funciones. Para ir terminando y cerrando, la pregunta que yo quiero plantear respecto del proyecto de ley que se presenta y el inicio de proceso de discusión sobre esta propuesta, una cuestión relevante es saber o hacernos la pregunta si esta subsecretaría va a tener una jerarquía suficiente para la coordinación efectiva, ¿ya? Para generar los acuerdos frente a otros ministros. O sea, la pregunta es si la jerarquía de una subsecretaría va a ser capaz de incidir sobre los lineamientos de otras carteras ministeriales. Y por otro lado, se ha hablado y se ha comentado, tal vez en otras comisiones, respecto de la neutralidad del Ministerio de Obras Públicas para gestionar el recurso hídrico universal. Y es importante señalar que sí existe desde ciertas miradas un sesgo en este ministerio en cuanto a una concentración en tecnología y soluciones de obras de infraestructura y de obras de infraestructura gris, gestión de oferta de agua, y no tanto puesta quizás un enfoque en gestión de demanda de agua, gestión de usos de agua, eficiencia hídrica, reuso de aguas, soluciones basadas en la naturaleza para la resiliencia climática. Y también un sesgo puesto en consumo humano, eventualmente porque tiene divisiones ministeriales con atribuciones directas para velar por el consumo humano, que es muy relevante. Pero es importante también que este ministerio, si toma este tema, pueda mirar un espectro amplio de soluciones y a los actores en su conjunto, para una mirada de sostenibilidad de todos los actores en su conjunto, tanto del consumo humano como de los ecosistemas y las fuentes naturales de agua, que son nuestras reservas y fuentes, y de los sectores productivos y de desarrollo. Esto es algo muy importante que necesitamos monitorear. ¿Cómo se logra esta coordinación efectiva y mirada de conjunto en los distintos niveles? Aquí se han desarrollado espacios de comités interministeriales en distintas administraciones. Sería interesante ver cómo esos comités de gestión de aguas interministerial ha funcionado en el tiempo para incorporar los aprendizajes en cuanto a coordinación efectiva y mirada sistémica. Por otro lado, si esta subsecretaría va a actuar por mandato en relación a las atribuciones y funciones que le van a ser definidas, la pregunta es si es que hay algunas atribuciones ausentes que limiten el actuar a la hora de tomar ciertas decisiones, como la gestión integrada de recursos hídricos, planes sectoriales de otras carteras, cómo funciona, cómo se coordina, ordenamiento territorial, cómo participa esta subsecretaría y su gestión dentro de lo que es la planificación del ordenamiento territorial en las regiones, por ejemplo, ante resolución de conflictos entre sectores, instrumentos económicos, promoción de cultura de agua y participación social. Y hasta ahora, en ese sentido, ver
cómo ha funcionado la integración de distintas soluciones, distintas a obras de infraestructura dentro de este ministerio, como lo que es la eficiencia hídrica, el reuso de aguas residuales tratadas y soluciones basadas en la naturaleza. Se plantea dentro del proyecto de ley una estructura central bastante robusta, pero también a la vez compleja, ¿ya? Con varios órganos. Tal vez sería bueno pensar en una estructura más flexible, eventualmente transitoria, pero sí o sí de seguimiento permanente del cumplimiento de estas funciones de coordinación, de liderazgo, de mirada transversal. Eso sí o sí es algo muy relevante. Hay que tener cuidado de no estar trabajando en la implementación de una estructura muy compleja que luego sea difícil de mejorar o de hacer una mejora continua, ¿no? En función de este seguimiento. La pregunta es si necesitamos todos los órganos que se plantean dentro de este proyecto de ley a nivel central, pero hay una ausencia de la mirada o cómo se integran estos órganos en el nivel local y territorial. Y ambas miradas y este carácter multinivel debería estarse diseñando en conjunto para que el arreglo institucional luego funcione y no tengamos problemas de restricciones que derivan de las funciones dadas a uno y no al otro. Siempre debiésemos promover que la gestión sea desde lo local, evitando el centralismo, que puede resultar muchas veces burocrático y con soluciones que no siempre se van a adaptar a la necesidad real del territorio y que desde lo central tampoco va a tener la capacidad de efectivamente traducirse en soluciones concretas según las diferencias de los territorios. Y en este caso la propuesta está manteniendo una institucionalidad centralizada dentro de su propuesta y eso podría mantener su baja autonomía y la trascendencia entre administraciones de esta institucionalidad desde el punto de vista de que si está todo relegado a un gobierno y a una administración, ¿cómo aseguramos que trasciende a la siguiente administración, ¿no? Y desde ese punto de vista, la mirada desde lo local, desde las regiones, desde otras organizaciones que también tienen atribuciones y trabajan en los territorios, podría sostener y robustecer el trabajo que se realiza en esta institucionalidad a nivel nacional. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos que se plantea sí o sí debiese ser de representación regional y local. Ahí es donde tenemos una oportunidad tal vez está planteado con organizaciones que representan sectores, pero desde el nivel central. Y quizás ahí hay un vínculo que podemos hacer con el territorio, definiendo que en esa parte el Consejo Nacional tenga representaciones directamente regionales y locales para la definición de la política hídrica que se plantea. Y el panel de expertos, tengo dudas sobre la necesidad de su existencia, un panel de expertos externo a la Dirección General de Agua, a las divisiones ministeriales que tenemos, que sí cuentan con capacidades técnicas de necesitar esta capacidad como externa, ¿no? Y de que miremos eso, porque tal vez ahí podemos generar miradas más óptimas fortaleciendo a estas divisiones ministeriales en su actuar, más que agregando un panel de expertos con mirada externa. Para terminar, entonces, respecto a las conclusiones, sí necesitamos urgentemente avanzar en un proyecto de ley que permita abordar las brechas de gestión hídrica que tenemos. Por lo tanto, yo celebro que se inicie esta discusión y esta propuesta que se ponga sobre la mesa y que eso invite a una mirada de un modelo con una visión completa al futuro, que no se concentre solamente en el alcance específico que presenta este proyecto de ley, sino que también funcione para una mirada amplia en los distintos niveles, incluyendo el local. Si nosotros miramos cómo nos estamos haciendo cargo de las brechas, sí se plantea que este proyecto de ley presente una propuesta de política pública, por lo que se estaría resolviendo esa ausencia, ¿cierto? Respecto de la deficiente coordinación institucional, sí se plantean órganos para lograr esta coordinación, que yo decía tenemos que monitorear y seguir para ver que sea efectiva. La fragmentación institucional va a continuar, vamos a seguir teniendo todas las instituciones y ahora 5 órganos adicionales.
La toma de decisiones centralizada bajo solamente el paraguas de este proyecto de ley se mantiene entonces de forma centralizada. Falta de jerarquía de la DGA para ejercicio de funciones. Ahí tengo una duda respecto a la DGA porque cambia de eslabón a un tercer nivel, baja, ¿cierto? Y entra la subsecretaría. Falta de mecanismos de participación en la toma de decisiones, eso no está claro. Si bien se plantean órganos para la participación a nivel nacional, quedan las dudas de la participación local y territorial. Y la gobernanza entonces se mantiene desconectada en los distintos niveles regionales, locales, con el nivel central. Y en relación a los instrumentos de gestión, suponemos que el proyecto de ley va acompañado de suficiente financiamiento. No habla de la gestión integral a nivel de las cuencas, por lo tanto eso no es resuelto al menos en este proyecto de ley. La falta de consolidación y acceso a información se estaría abordando por una unidad específica de información hídrica, que es muy valiosa. Y la deficiente fiscalización eventualmente habría que mirarla porque no sé si se dan más recursos a los entes fiscalizadores con este nuevo proyecto de ley, eso habría que mirarlo en más detalle. Bueno, con eso quiero agradecerles por el espacio nuevamente, presentar esta mirada que complementa, que no es excluyente, sino que más bien suma temas a abordar dentro de este proceso y esta discusión para que finalmente podamos contar con una institucionalidad robusta, óptima, eficiente, eficaz y que aproveche también toda la experiencia hasta ahora generada en materia de gestión de recursos hídricos que se ha dado. Y es muy importante decirlo, a nivel local, las organizaciones de usuarios de agua, por ejemplo, sí han efectuado un rol durante muchos años y debiesen ser incorporadas, así como también otras comunidades, ¿cierto?, que participan en los territorios, puesto que en ausencia de una política y una institucionalidad o deficiente institucionalidad porque ha sido fragmentada, al menos la gestión del recurso hídrico se ha mantenido en el tiempo, ¿ya? Entonces, frente ahora a los nuevos desafíos que tenemos que pensar en esa institucionalidad que aproveche todo ese sistema para así ser ágiles y pensar no solamente en una gestión centralizada, sino también mucho más fluida y ágil también desde los niveles locales. Muchas gracias. Gracias a Fundación Chile por la exposición. Señora ministra, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a tomarme de la presentación de Fundación Chile para precisar algo que en realidad se me quedó fuera. Efectivamente, la propuesta, el proyecto plantea una nueva institucionalidad central, y es la que nosotros apoyamos en términos de una necesidad urgente de coordinar a los organismos y liderar a los organismos que yo mencioné, que hoy día integran el Ministerio de Obras Públicas, que no están fragmentados, en realidad son organismos que se hacen cargo de temas distintos y por lo tanto cada uno tiene su lógica que está, diría yo, bastante validada. Pero lo que sí es bueno poner sobre la mesa es lo que aprobó este Congreso respecto del Código de Agua en el año 2022. Y ahí un par de cosas que son muy trascendentes. Una, que estableció la prioridad para el consumo humano del agua y estableció los mecanismos para que eso se pudiera hacer efectivo. Y las facultades las tiene la Dirección General de Agua cuando ello ocurre. También estableció, y es parte de las ecuaciones, digamos, lo que dice relación con el agua para la mantención y la conservación de los ecosistemas. Y el otro tema que es extremadamente importante es que estableció la obligatoriedad para cada cuenca en Chile, 101, de tener un plan estratégico de recursos hídricos. Y el Ministerio tomó ese mandato y constituyó y tiene que constituir para las 101 cuencas las mesas estratégicas de recursos hídricos, que por supuesto no podemos al primer año o segundo año tener 101 instaladas, pero sí tenemos 11 en las cuencas más importantes de Chile. Y vamos a seguir avanzando de manera, y eso sí, y esa es institucionalidad descentralizada, institucionalidad de cuenca, que nosotros quisiéramos fortalecer.
naturalmente, porque la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos la constituimos para efecto de construir los planes estratégicos de recursos hídricos que están establecidos en el Código de Agua. Entonces, el poder sostener esa institucionalidad de las mesas estratégicas a nosotros nos parece una buena idea, no está en este proyecto, pero es un tema importante. Y lo otro es, presidente, y a todos los senadores, es también desde la experiencia de estar en este cargo, es el rol que juega el Estado en general en la infraestructura pública de Chile y en relación con el agua. Eso lo hemos vivido, ¿para qué decir, en la región de Coquimbo, senador? Entonces, decir que la institucionalidad coordinadora del agua con la modalidad de una subsecretaría es muy importante. Ojalá pudiéramos avanzar en eso. Y yo me pierdo un poco porque como estamos preocupados del agua en Arica, en Coquimbo, en el Limarí, en el Choapa, en fin, Valparaíso, Petorca y la región metropolitana, por cierto. Entonces, la urgencia de la infraestructura hídrica y de la mejor gestión es lo que me llama a plantear que es una buena idea discutir este proyecto, esta ley, presidente. Gracias. Gracias, ministra. Le ofrezco la palabra a los señores senadores. Señor senador Kuchel. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer las exposiciones tanto de la señora ministra como de la Fundación Chile. Yo estoy recién incorporándome a esta comisión y, sin embargo, en mi región de los lagos, hemos hecho propuestas desde el año 2006 de cómo hacer embalses, tranques o pequeñas represas en todas las cuencas. Para eso y preparamos unos documentos con, llamémoslas las cuencas o los esteros, las quebradas, por comuna, que las entregamos a cada una de las comunas desde el año 2006 en adelante. Por supuesto que eso ya tiene que estar todo perdido, pero tengo las copias. Y desde esa época y antes ya hemos planteado la necesidad de preocuparnos del agua, pero mi impresión, en contra de lo que aquí se ha dicho, es que Chile es riquísimo en agua y en energía. Me ha tocado estar y asistir con delegaciones expertas de Israel y de España, me falta Portugal, porque Portugal yo lo admiro en esta materia, pero de Israel y de España, y me preguntan, oiga, ¿y cuánto llueve acá? ¿Cuántos son ustedes que producen? Y nos dicen, ustedes son riquísimos en agua, lo que pasa es que ustedes pierden el agua, la botan, no la aprovechan. Y además son riquísimos en energía. Tenemos energía hidroeléctrica, está casi prohibido utilizar la energía hidroeléctrica. Infinidad de trámites. Riquísimo en energía eólica. Ahí hay centrales paradas en el sur, sin los permisos. Riquísimo en energía solar. Un enredo y hay que hacer puros sistemas pequeños. Los sistemas más grandes, permisos infinitos prohibidos. Entonces la gente se va orientando a cosas menores, todo pequeño con pocas economías de escala, porque todo es casi que como social, fíjese, como favores pequeños a cada uno en su pesebrera. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer grandes obras y aspirar en grandes y facilitar a que la gente resuelva. A propósito de lo que conversamos el otro día del abastecimiento de agua en las islas, como se han secado algunas cuencas, se seca la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, algunos pozos de agua potable rural, entonces sostenemos rellenarlo, reforzar esas cuencas con tranques arriba, embalses que vayan permeando, o usar directamente para el agua menos valiosa, solamente el agua de los embalses y el agua más de mejor calidad que está profunda para tomar. Se me ocurre. Bueno, después hay otras cosas acá que se ha dicho, 101 funciones, instituciones, cantidades. Una persona de mi región, que nosotros no tenemos cultura de aprovechamiento del agua, de regadíos, en fin, como se usa acá en el centro desde la colonia y antes,
la gente se pierde y prefiere no hacer ningún trámite y se quedan hasta sin agua, prefieren ir a complicarse a las oficinas porque no resulta nada, nada resulta. De todas estas propuestas que hicimos hace tiempo, se han hecho 2 en San Juan de la Costa, menos mal, pero funcionan más o menos. Bueno, después temas de coordinación. Bueno, la coordinación yo siento que tiene que ser facilitadora, porque todo es obstaculizador, presidente, orientador, o que el mismo ministerio, ni siquiera INDAP u otro, el Ministerio de Obras Públicas, o donde se vayan a concentrar todas las cosas, haga propuestas de sistemas, pequeños sistemas, porque todo tiene que ser pequeño, que cualquiera los puede hacer, como captar agua de los techos. Hay distintas cosas que se están ejecutando de conservar agua en enormes bolsas plásticas, llamémosla, captar agua de quebrada, etcétera, y utilizarla. Pero todo eso es tan complejo para una persona sencilla y carísimo. Y los plazos enormes, los plazos son prohibitivos. Las tasas de interés no recientes, además que estamos con malas políticas públicas, como he dicho, hacen que suban las tasas de interés. Más caro sale esperar los permisos, porque usted tiene que tener espaldas para esperar los permisos. Y si no, quiebra nomás en el camino. Así es que esa es mi aprehensión. Es que nosotros somos ricos en agua, ricos en energía y no estamos haciendo nada práctico para utilizar eso. Y aquí veo otra institucionalidad, ojalá que resulte, me asusta, porque aquí hay 101 funciones. ¿Cómo me ubico en ese enjambre de funciones? ¿Por qué no las reducimos a 3, a 4, a 1, ojalá, no sé? Esa selva, una persona simple que no entiende, o en mi caso, con todo respeto, presidente, yo miro la lluvia, miro los esteros, en fin, y no entiendo nada más. Pero aquí se han explicado, bueno, el tema de las aguas grises, el aprovechamiento del agua residual, etcétera. Nosotros tenemos, mi región es solamente alimento. Los alimentos son pura agua, agua de mar, agua de tierra, llamémoslo. Me preocupa, ojalá que esto sea, como digo, facilitador y no obstaculizador, y que sea amigable con la gente que tiene que regar, y que permita economías de escala, porque, como digo, siempre todo pichiruchi, todo chiquitito, carísimo. Las grandes obras que se han hecho en otros países son obras de envergadura, acumulación de enormes capitales para que los costos sean absorbidos el costo medio sea más bajo. Pero aquí nosotros todo al revés, presidente. Y esa lógica me gustaría que se rompiera. Y repito, somos ricos en agua, ricos en energía, estamos al lado del océano más grande, podemos desalinizar, pero dejen que usemos energía hidroeléctrica, dejen que usemos energía solar, energía eólica, etcétera. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador de Rementería. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, felicitar a la Fundación Chile y a la señora ministra por su exposición. Creo que se da un panorama bastante claro de las deficiencias y desafíos que tenemos en materia hídrica. A mí me tocó trabajar en la Dirección General de Agua. Hay un director más o menos, eso sí, presidente, que era mi jefe, pero no vamos a decir quién es. No. Carlos, por su intermedio, fue mi jefe, entonces conocimos ahí. Y cuando uno ve la cantidad de funciones que tiene la Dirección de Aguas, porque en el trabajo veíamos glaciares, fiscalización, organizaciones de usuarios, gestión de recursos hídricos, era una cantidad de departamentos y uno decía, ¿y esto es un servicio nomás? Porque después decían, no, es que hay otros con choque funciones, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Comisión Nacional de Riego, el Instituto Nacional de Hidráulica, y sumaban todas las instituciones, y cuando iban saliendo temas nuevos, que por su intermedio, como lo decía el senador Kucher, por ejemplo, hablábamos del tema de desalinización, ya se te agregan más temas porque se mete medio ambiente, se mete el Ministerio de Defensa. Y yo pensaba, cuando yo decía, era tanto lo que tenía la Dirección General de Agua, y cuando hablo con la ministra o el subsecretario de Obras Públicas, digo, tienen que
hablar de temas de agua relacionados con el camino rural, relacionados también con la concesión de no sé qué, con la obra portuaria. Entonces digo, son muchas funciones para un solo subsecretario, cuando uno ve ministerios que tienen 3, 4 subsecretarios que tratan diversos temas y en algo que es tan desafiante y tan de futuro como el agua. Siempre es cliché decir el futuro, pero es un tema de presente, digamos. O sea, es un tema que hoy día, me acuerdo siempre una vez, fue en seminario, decía, las guerras del futuro van a ser por el agua, las guerras de la historia han sido por el agua. O sea, las divisiones de los países, los límites están hechos por ríos, están hechos por donde hay cuencas. Y finalmente tenemos acá desafíos que son clave, que hoy día la institucionalidad, no es que no dé, me carga decir eso, porque ha funcionado, pero se puede mejorar con una autoridad que sea coordinadora de estos temas, porque obviamente cuando vemos algo tan necesario como la gestión integrada de cuenca, y que es un tema que está perdido y no hay nadie que lo pueda coordinar dentro de una dirección, porque una dirección que además tiene que fiscalizar, que además tiene que repartir el recurso hídrico, que además tiene que organizarla, ser ministro de fe de las organizaciones de usuarios y de su organización. Finalmente necesitamos también una autoridad que sea un poco, que mire un poco más fuera de esto, y obviamente hoy día el subsecretario de Obras Públicas no puede hacerlo porque tiene cientos de preocupaciones más, digamos, y mirar la Estrategia Nacional de Infraestructura, la Estrategia Nacional en un montón de otros temas que son muy necesarios, digamos. Entonces, obviamente, si tuviéramos un subsecretario de Recursos Hídricos, podría ser la persona que tenga ese trabajo estratégico. Yo creo que en esto la institucionalidad es necesaria porque cuando pensamos, como bien decía, quiero repetir el colega Kuchel, el ejemplo de Portugal, por ejemplo, con el uso del agua, o el ejemplo de España o Israel con la desalinización, eso también es una planificación y esa planificación la tiene que hacer alguien. Y hoy día, en una subsecretaría que tiene 1000 trabajos, probablemente va a ser más difícil que esa planificación, que yo sé que se hace, pero genera una serie de problemas de coordinación. Yo tuve el ejemplo en nuestra región, el ejemplo claro de la central de desalinización de Aguas Pacífico acá en Quintero, que se generó una serie de problemas con las comunidades, una serie de problemas de choque de función entre estos organismos, de dónde pasa la cañería, de dónde va a estar, pero que los pescadores reclamaban. Entonces, obviamente, hay una situación que es mucho más global y que tal vez si tuviéramos una autoridad única, que fuera la persona que pudiera hacer la coordinación de todo esto, sería mucho más fácil. Y obviamente no es la bala de plata, no se van a solucionarlo, pero no va a aparecer agua porque creamos subsecretarios. Eso no es así, pero podría ser una persona que podría estar dedicada a ver de dónde vamos a sacar agua, cómo lo usamos mejor, cómo la reutilizamos mejor, cómo organizamos mejor a los usuarios. Entonces yo creo que esto es un avance significativo y espero que podamos tenerlo pronto, esta nueva institucionalidad hídrica, también pensando en la propia situación que mostraban, o sea, el estrés hídrico que hay en gran parte es por problemas de planificación a largo plazo, que creo que tenemos aquí una oportunidad buena de que haya una autoridad que esté pensando eso constantemente y no siendo interrumpido en su pensamiento porque lo llaman por el camino rural de no sé dónde o el peaje de no sé qué que está muy caro y que los vecinos reclaman. ¿Qué? 7 lucas, no. Así que muchas gracias, presidente. Creo que ojalá avancemos rápido en la tramitación de este proyecto, que ya lleva suficiente tiempo. Sí, gracias, senador. Tiene la palabra senador Gaona. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, a mí me parece una muy buena noticia que estemos discutiendo este proyecto de ley que tiene que ver con una estructura orgánica distinta a cómo se llevan adelante las políticas públicas relacionadas con el agua. Y me quiero quedar con la última lámina de la Fundación Chile, que habla un poquito de las políticas públicas relacionadas con agua y recursos hídricos, los instrumentos de gestión, incluyendo el marco legal, evidentemente, y las instituciones y organismos. Y claro, yo celebro que podamos poder organizar esto del agua. Lo que yo espero es que no sigamos engordando el Estado. Y lo que yo esperaría es que efectivamente todas las distintas funciones que están distribuidas en distintos lugares se pudiesen concentrar en una subsecretaría de recursos hídricos y a lo más tendríamos que agregar el cargo de subsecretario y punto. Pero estar colocando más grasa al Estado no me parece lo adecuado. Yo creo que hay que reorganizar, reestructurar y por ejemplo, y aquí me quiero referir a que sí es necesario efectivamente tener esta entidad coordinadora, pero a partir de lo que ya tenemos.
y ojalá con un mínimo de gasto fiscal adicional. Eso como primera condición para poder avanzar en este proyecto que a mí me parece muy atingente, pero que tiene que estar centrado en la realidad financiera, económica del país y además también en la estructura administrativa del Estado, que cada día crece y vamos creando ministerios, vamos creando subsecretarías, en fin. Y ahora, si se trata de reorganizar, como se hizo un poco con el Ministerio de Seguridad, me parece a mí que es una buena idea. En segundo término, nosotros ya tenemos toda una estructura normativa que permite darle sustento a todo el trabajo de recursos hídricos. Está el Código de Aguas, que podría ser es como la ley madre de todo lo que significa el manejo del agua en Chile. La Ley Marco de Acción para el Cambio Climático, tenemos incluso ya el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas también va a tener una relación con el tema del agua importante. Hay que recordar que la Ley Marco de Acción para el Cambio Climático tiene un fuerte componente relacionado con el agua y el manejo de los recursos hídricos. Los temas de glaciares, que también son una cuestión muy relevante y que hay que discutir. Podemos tener distintas miradas en eso, pero hay que discutirlo y hay que tener una política de qué vamos a hacer con la protección de los glaciares y la minería en Chile, por ejemplo, como una actividad relevante para el desarrollo del país. Pero evidentemente que tiene algunas dificultades con el tema de glaciares. La ley de riego también. O sea, porque, claro, sirve a la agricultura, pero es un tema de agua y por lo tanto uno podría pensar que esto debería estar bajo el alero de obras públicas. Las mismas superintendencias. O sea, hay estructura normativa. Yo creo que inventar más legislaciones, no, lo que yo siempre digo, y lo digo en medio ambiente, cuando empezamos a decir vamos a proteger los ríos, vamos con ley de protección de ríos, vamos a proteger los glaciares, vamos con ley de protección de los glaciares, y vamos haciendo una ley especial para cada ecosistema. Esto es como si en salud tuviéramos una ley para la apendicitis, una ley para las enfermedades cardíacas, otra ley para la enfermedad digestiva, en fin. Cuando lo que tenemos que hacer es buscar los sistemas de protección en las leyes existentes. Por ejemplo, lo de ríos protegidos perfectamente se puede hacer en el Código de Agua y no estar inventando más legislaciones y más cargos y más burocracia, digamos. Entonces, la normativa existe. Hay proyectos de ley también que son muy relevantes y que hoy día yo siento que como que no se le ha dado la fuerza que debiera. La ley marco para la desalación. La terminamos de tramitar en la Comisión de Obras Públicas o Recursos Hídricos, no me acuerdo bien, ya estoy medio confundido, pero aquí fue en Recursos Hídricos hace 1 año y medio. 1 año y medio se terminó de tramitar acá. Todavía está durmiendo el sueño de los justos en Hacienda. Pasó a sala ya, perfecto, qué bueno, pero hace 1 año y medio que salió de esta comisión. Estaba media dormida, la despertó un poquito, me imagino. La otra legislación que tenemos en esta comisión, si no me equivoco, o en la de Obras Públicas, que tiene que ver con el reuso de aguas residuales. También. Tenemos 33 emisarios submarinos, creo que son 8 millones de metros cúbicos por segundo. 8 millones de metros cúbicos, ¿no? 8 metros. 8.000, claro, por segundo, o sea, una cantidad de agua enorme, 33 emisarios submarinos, en fin. Hay agua ahí que no se reusa, no tenemos claridad respecto a cómo abordar las plantas de tratamiento para el reuso de agua, no tenemos definido bien la normativa en cómo se va a usar esa agua, en fin, de quién finalmente también es la propiedad de esa agua residual. Hay una serie de cosas que tenemos que abordar y que son importantes también. No sé si finalmente algo se está haciendo, si el reglamento de aguas grises, que es un proyecto de ley que se promulgó hace 5 años, 6 años ya, y entiendo que el reglamento, recién la autoridad sanitaria, no sé si este año lograron sacarlo a Contraloría o presentarlo a Contraloría, y yo no sé si se está usando para algo ese reglamento, si hay alguna acción aprovechando el tema de aguas grises para la construcción de vivienda, para la construcción de plazas, no sé, en fin. Yo creo que hay temas que uno se puede pensar y un poco concatenar con lo que decía Tomás recién, por su intermedio presidente, que claro, pues, decir, el subsecretario de Obras Públicas, la verdad de las cosas que, tal como es, desde un camino básico intermedio en la localidad de Chanchoquí, al interior de Paiguano, por ejemplo, hasta una planta desaladora.
Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que sí, efectivamente, amerita que haya esta estructura como un ente coordinador tratando de reunir a todas estas partes que están dispersas en los distintos aparatos del Estado y no hacer crecer al Estado mayormente. Entonces, los servicios sanitarios rurales también. Otro tema grande también que está y que yo no sé si es suficiente con la subdirección de servicios sanitarios rurales, en fin, hay que ver cómo eso se puede resolver. Entonces, por lo tanto, hay cosas que se estaban haciendo, pero efectivamente falta articulación. Y lo que uno entendería de una subsecretaría es precisamente la capacidad de articular y reunir. Y ojalá que todas las funciones relacionadas con el agua estén bajo el alero. Yo creo que el ministerio más competente para esto, de todas maneras, es Obras Públicas. O sea, de todas maneras. Entonces, yo esperaría eso, presidente, que pudiésemos efectivamente pensar, perfecto, una subsecretaría adicional, tratando de que efectivamente no implique esto un aumento excesivo del gasto fiscal y un engrosamiento del Estado. Poder avanzar en los proyectos de ley relacionados con el agua que están hoy día en distintos trámites y en distintos elementos o puntos de discusión. Y también dejar este mensaje de que la normativa vigente existe y que no nos pongamos a inventar leyes para cada problema, sino que ubiquemos los problemas en aquellas leyes que existen y corrijamos o mejoremos esas leyes y no estemos inventando nueva infraestructura normativa que lo único que hace es enredar y confundir más la administración del Estado. Eso, presidente. Gracias, senador. A ver, yo voy a comentar lo siguiente. Bueno, la señora ministra nos plantea la tremenda cantidad de instituciones que tienen que ver con el tema del agua. Ahí estamos todos de acuerdo que tenemos una orgánica en el Estado que es tremenda y que se necesita, ahí estamos todos de acuerdo que se necesita una institución que concentre todo y que tenga la decisión para poder avanzar y como dice el senador Gaona, lo más liviana posible en términos de costo del Estado. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero la Fundación Chile tiene la inquietud, dice que la desconfianza es de que esta institución cumpla bien la función. Entonces yo le puedo decir lo siguiente, si la responsabilidad legislativa es nuestra y depende de nosotros el trabajo que realicemos en cuanto a indicaciones, en cuanto seguramente el Ejecutivo va a poder generar alguna indicación nueva para poder ver cómo somos capaces de concentrar todo por una parte y por otro lado que sea lo más eficiente posible. Entonces, la invitación es a que todos trabajemos y todos nos involucremos en poder generar las indicaciones que se va a necesitar para que esta ley tenga un buen resultado. Porque yo creo que eso es lo que queremos, porque sabemos que es complejo, es un tema complejo, y como dice Fundación Chile también, Chile es uno de los países más bajos en el avance de implementación. Obviamente que debe ser uno de los más bajos porque nosotros hay muchos temas que no se implementan. ¿Por qué? Porque las instituciones no están, o para tomar una decisión tienen que mirar a otra institución, entonces es muy difícil poder hacer una implementación de la normativa que se necesita por los tiempos que estamos viviendo. Por eso yo creo que aquí la responsabilidad de avanzar con este proyecto es de todos, de sacar un buen proyecto es de todos, y creo que esa es la función legislativa y para eso estamos disponibles para tratar de que esto avance, porque es un proyecto que ya es una iniciativa que tiene una cantidad de años y que es una necesidad. Entonces es una peguita que tenemos que hacer con harto aprecio y cariño. Carlos Esteves tiene la palabra. Coloca ahí. Yo entiendo que usted va a poner en votación la idea de legislar. Y entiendo que por lo que se ha escuchado hay una importante unanimidad sobre la idea de legislar, sin perjuicio de que hay cosas que se podrán, por supuesto, mejorar o adecuar en la discusión en particular. Y entonces solamente felicitar a la comisión. Creo que la ministra ha sido muy clara al respecto y los comentarios de Ulriken van también en la misma dirección, presidente. Entonces solamente eso, agradecer y que se proceda según corresponde en la citación. Sí, gracias Carlos. Bueno, para avanzar, porque como todos queremos esta institución
que cumpla la función para los tiempos que estamos viviendo. Lo que nos corresponde a nosotros ahora es votar en general este proyecto para que pase a sala y para que siga el proceso legislativo que se tiene, porque, como digo, es un proyecto igual es complejo, un poquito largo, pero creo que con cariño y con responsabilidad lo vamos a sacar adelante. Secretario, tomemos la votación para seguir avanzando. Perfecto, señor presidente. Entonces se pone en votación en general el proyecto. Senador, señor de Rementería. A favor. Senador, señor Kuchel. A favor. Senador, señor Gaona. A favor con harta esperanza. Bien. Señor presidente. A favor. Muy bien, entonces sería aprobado en general, unánimemente, y pasa el proyecto a la sala. Este proyecto, después de la discusión en particular, tiene trámite de Hacienda, pero eso es después del segundo informe y todo, ¿no? Así Sí. que ahora pasa a la sala. No, sí, este es un proyecto que no es corto porque igual es complejo, entendemos que es un proyecto complejo. Lo más probable es que va a volver en algún momento a nuestra comisión, seguramente, para poder avanzar, y por eso hay que ir trabajando las indicaciones. Como digo, esperamos que sea un proyecto que realmente entregue las herramientas que se necesitan para trabajar en los tiempos que estamos viviendo. Aquí hay mucho trabajo, hay muchas obras que están esperando hoy día poderse materializar, y la verdad que si concentramos en una autoridad que tenga las herramientas necesarias para que esto avance, yo creo que ese es el camino que todos esperamos. Senador Gaona. Sí, presidente, una consulta a la ministra de Obras Públicas. Ministra, ¿estamos en condiciones como Ejecutivo de empezar una tramitación y discusión en particular a la brevedad? Porque se lo pregunto, tanto el presidente de la comisión como quien habla somos jefes de comité y podríamos acelerar el paso por la sala para la votación en general, pero no sacamos nada si no estamos todavía... para ver qué tanta presión le ponemos ahí en la conformación de las tablas de cada semana de las sesiones de sala, para ver en cuánto tiempo cree usted que, y si estamos o no estamos, como para empezar a discutir pronto esto aquí en comisión, en la discusión en particular. Bueno, estamos haciendo, senador, las consultas, por su intermedio, presidente, dentro del Estado, dentro del Gobierno, para ver si presentamos las indicaciones. Así que eso lo vamos a resolver pronto. En el fondo, presidente, es para ver qué tanto presionamos para que pase a sala esto rápido, para que se vote en general, y porque si el Ejecutivo no va a estar listo para los próximos 3 meses, Sí. hay otros proyectos. Sí, vamos a estar Debería listo. también. Vamos a tener resuelto este Sí. tema de la presentación de indicaciones antes de 3 meses. Sí, Perfecto, ya. no, bueno, gran parte de las indicaciones aquí, gran parte de las indicaciones pasan por el Ejecutivo. Señora ministra, y cualquier necesidad que tenga usted, si necesita que nuestros asesores también formen parte de apoyar las indicaciones, usted nos dice nomás, porque estamos dispuestos todos a trabajar, porque este es un proyecto que creemos todos que es necesario para el país. Bien, pues, a ver, secretario. Sí, solamente recordar, presidente, sí, solamente recordar para efectos de que lo tengan presente, que hay, desde luego, dentro de este proyecto, que es de muchos artículos, hay algunas normas de quórum orgánico constitucional. Lo recuerdo, pero eso es un tema que se ve a nivel de la sala, pero para recordarlo, el número 9, el número 10, el número 25, el número 27, el número 28, el número 31, todos del artículo primero, los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y su tercero y séptimo transitorio, por referirse a la organización básica de la administración pública, el artículo 9, inciso 13º, por hacer extensiva a los funcionarios que indica la obligación de declarar su interés y patrimonio en forma pública. Solo para recordarlo. Sí. Gracias, secretario. Ulrike tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Solo para agradecer el espacio nuevamente y ponernos a disposición desde Fundación Chile para apoyar en el trabajo después en materia específica del proyecto de ley y de eventualmente coordinar las distintas miradas que nosotros trabajamos y convocamos normalmente en la Fundación para ir técnicamente contribuyendo a que sea finalmente un proyecto lo más óptimo y efectivo posible. Gracias. Bueno, gracias a Fundación Chile. Bueno, la ministra tiene todos los apoyos aquí para poder avanzar con este proyecto. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esto se levanta. Muchas gracias.